Hola santos, bienvenidos a Ecos de la Noche. Este es el lugar donde tus pesadillas se hacen realidad. Aquí contaremos los sueños más recurrentes y también las historias de los suscriptores que nos han mandado en las diferentes plataformas de streaming. Les contaremos historias de nuestros seguidores que por más que tengan un significado o por más que tengan una razón, son terroríficas, en las cuales se involucran parálisis del sueño, entes como la gente sombra, el hombre del sombrero y muchas más manifestaciones increíbles y tenebrosas. Esta es la segunda entrega de este tan codiciado Ecos de la Noche. Vamos con la primera historia que corre a cabo de Leticia, una chica española que nos mandó su historia porque dice que nos encontró en la plataforma de TikTok y le gusta que su historia sea difundida para saber quién más ha tenido algún suceso similar a este. Sin más preámbulo, vamos con la primera historia. Hola, mi nombre es Leticia. Es una historia muy larga, espero la puedan leer. De niña siempre tenía miedo a la oscuridad y los fantasmas. Muchas veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba mirándome desde la puerta de la habitación, pero me daba mucho miedo mirar. Como a mis 20 años, fui a casa de un amigo que vivía fuera de la ciudad, y cuando ya venía de dar la vuelta, me dijo: espero no tengas fantasmas en tu piso esa noche. Y yo me quedé: ¿por qué? Y ahí me suelta que mucha gente que va a su piso, luego le dicen que se les apareció un fantasma en su casa en esa noche. Quedé sorprendida con su comentario. La cosa es que esa noche de nuevo me desperté y miré la hora. Eran como las 4 de la madrugada. Y de pronto siento muchísimo miedo y la misma sensación de que hay alguien mirándome desde la puerta de la habitación. Decido mirar porque ya estoy grande y no puedo seguir asustada de esas cosas. Y para mi horror, veo una sombra de una persona en la puerta a unos metros de mí. Me dio muchísimo miedo e intenté moverme y no podía hacer nada. Solo cerrar y abrir los ojos y mirar a un lado y a otro. Intentaba gritar y no podía. Cerré los ojos y cuando los abrí, la sombra estaba al lado de mi cama e incluso la podía oír respirar. Estaba aterrada. Cerré los ojos de nuevo, intentaba gritar y moverme con todas mis fuerzas, hasta que de pronto mi cuerpo se liberó con un salto en la cama. Veo alrededor, no hay nadie. Ya se fue esa sensación de terror y no entiendo qué ha pasado. Revisé el reloj y la hora correspondía con la que había visto antes que ocurría todo esto, por lo que no podía haber sido una pesadilla. Dormí con la luz encendida el resto de la noche. Al día siguiente estuve buscando en internet por todas partes que podía haber sido eso, y todas las explicaciones eran de fantasmas y espíritus, y de muy mal tipo. Decían que ver sombras era lo peor que ver fantasmas, porque son seres malignos y que hacían mucho daño, hasta que finalmente encontré lo de la parálisis del sueño. La única explicación no sobrenatural que había, así que decidí quedarme con ella. Ahí mismo leí que lo que ocurre cuando el cerebro paraliza por error al cuerpo, cosa normal que ocurre cuando dormimos, pero lo hace antes de que realmente se duerma. Y curiosamente, el mismo cerebro luego entiende por qué no nos podemos movernos y no encuentra nada mejor que inventarse enemigos o presencias externas terroríficas para explicarlo. Y entonces puedes ver, escuchar, sentir como que hubiera alguien,
pero no hay nadie ahí. No es un sueño, eso sí, es como si estuviera sobrepuesto en la realidad. Es muy extraño. La cosa es que la noche siguiente ya sabía lo que era y que no era real, así que me fui a dormir. De pronto me despierto de nuevo a mitad de la noche, con mucho miedo. Miro la puerta y ahí la silueta de una niña de pelo largo. Pienso, esto no es real. No me va a dar miedo esta vez. Y la maldita salta desde la puerta hasta sobre mi cama, que son como 5 metros, y se apoya en mi pecho. Podía sentir la presión y su pelo en mi cara y cómo sonaba su respiración. Fue horrible. Aunque sabía que no era real, sé que tengo mucha imaginación y que mi cerebro es capaz de crear monstruos muy feos. Así que no me atreví a mirarla hasta que logré de nuevo salir de ese estado y ya todo había desaparecido. Otra vez más adelante, luego que mi chico se fue a trabajar, en esa época, algunos días él se iba como a las 5 de la mañana. Me despierto y lo veo sentada encima de mí, mirándome de manera muy extraña. Yo sabía que no era él. De pronto, para mi horror, como que su figura entera se alargó y deformó hasta llegar al techo de la habitación. De ahí en adelante, a este ser le comencé a llamar el falso, por haberse hecho pasar por mi chico y a veces por otras personas. En ese tiempo estaba acudiendo a terapia por un tema nada que ver con lo que estaba pasando. Era porque no podía terminar mi tesis de la carrera y tenía un problema importante con no poder acabar las cosas y otros temas relacionados con la autoestima. Así que cuando me tocó ir de nuevo, obviamente el tema cambió absolutamente a esto que me estaba pasando. Ella me explicó mejor lo que es la parálisis del sueño, con terrores nocturnos, y que generalmente sucede por malos hábitos del sueño y momentos de estrés. Estas dos cosas estaban pasando en mi vida. Y que finalmente la única manera de que dejara de pasar era tratando esos temas que me afectaban. Recuerdo que me dijo que la única persona que estaba detrás de esto era yo misma, que el cerebro se busca enemigos externos para representarlo, pero finalmente es uno mismo. La cosa es que a medida que trataba con estos temas en la terapia, de poco a poco sus episodios se fueron haciendo menos traumáticos y menos recurrentes. Fue muy gracioso porque aparte de los episodios mismos de parálisis, también tenía sueños, pesadillas relacionadas con ellos. Entonces como que en mis sueños yo dejaba de tenerle miedo a esos monstruos y comenzaba a perseguirlos, aunque debo aceptar que aún así asustaba. Y el mismo sueño que tuve de eso era yo persiguiendo al monstruo hasta el baño, detrás de una cortina de la ducha, y cuando la abrí, vi que el monstruo era yo misma. Y desperté. Fue como un final muy simbólico de todo, de que era cierto que el único enemigo que tenía era yo misma. Ahora ya han pasado 15 años. Aún pasa muy de vez en cuando, pero aunque aún me dan miedo, ya no es como antes, y no pasa de ser una sensación de ser observado, y solo tengo que usar todas mis fuerzas para poder salir de ese efecto. Sé que es una historia muy larga, pero bueno, esta ha sido mi experiencia con la parálisis del sueño. Espero te sirva. Leticia, claro que nos sirve. Es una de las historias más completas que he escuchado en los últimos meses. Te felicito por haber tenido el valor de contarnos tu historia y te agradezco por tener la confianza y dejarnos publicar tu historia en Ecos de la Noche. Ahora vamos con una historia de Ernesto, quien también nos cuenta sus vivencias paranormales.
Hola, mi nombre es Ernesto y te mando mi historia. Bueno, yo no he tenido nunca parálisis del sueño, pero sí que he tenido otra cosa que yo llamo terrores nocturnos. Básicamente consiste en que veo, oigo y siento con el tacto algo justo al levantarme y luego del susto me espabilo y eso desaparece. He tenido más de las que puedo contar y sobre todo tuve en mis años universitarios y en la época previa a los exámenes de acceso, derivado por el estrés. Suelen ser cosas que dan muy mal rollo, así que bueno, me tomaré la libertad de contar algunos. La primera vez que me pasó, me levanté sintiéndome raro. Miré a la derecha y vi una silueta negra, como si un señor muy alto en gabardina y sombrero me estuviera observando a contraluz de mi ventana. Lógicamente me puse a gritar desesperado a mis padres, que fueron a mi habitación bastante asustados. La siguiente vez fue no mejor. Vi a un niño tumbado en el techo como si estuviera en una cama, pero boca abajo, bastante antinatural. Pero el niño no tenía ojos y de sus cuencas, por sus mejillas escurría sangre seca. Recuerdo que tenía la boca abierta como si estuviera gritando, pero no se escuchaba nada. Como podrán imaginar, no fue muy agradable. La vez que más miedo me dio fue una que me desperté y vi una especie de gárgola justo encima de mí. Me asusté y me moví, pero empezó a forcejear, sujetándome de los brazos y de repente de un momento a otro se acabó y me estaba sujetando yo mismo el brazo. Tardé un tiempo en procesar y darme cuenta de lo que había pasado. En fin, algunas más hay, pero estos son los más interesantes. De la mayoría ni me acuerdo porque llegado a un punto dejé de darles importancia. Al parecer solo son un síntoma del estrés y un mal horario de sueño, e incluso me acostumbré a ella y dejé de gritar. Solo me daban un susto momentáneo y después me volví a dormir como si nada. Esto sería todo. Un abrazo para vosotros. Claro que esta historia nos encantó también. Como me han dado cuenta, las dos que nos han mandado son de parálisis del sueño. Veo que es algo muy común, una tendencia a lo sobrenatural, porque la parálisis del sueño es algo científicamente comprobado, se podría decir, y con estas historias nos damos cuenta que aparte de la ciencia sí ocurre algo sobrenatural, porque nuestro cerebro juega con nosotros al momento que despertamos. Vamos con otra tercera historia que corre a cabo de Raúl. Esta es mi historia. La primera vez tendría como 16 o 17 años. Yo iba en bachillerato. Como trabajo de fin de curso, una amiga me platicó sobre los sueños lúcidos y explicó que existen formas de entrenarte para inducirlos. Obviamente quise intentarlo. ¿A quién no le gustaría poder saber que estás soñando y vivir una vida aparte de la tuya? Bueno, el caso es que las primeras veces que lo intenté, es probable que acabes con parálisis del sueño. Lo mío fue primer intento, primer fracaso. Estaba despierto en la cama sin poder moverme, salvo los ojos, y frente a mí había una lámpara de aceite encendida en medio del armario, pero daba la sensación de encontrarse muy lejano, como un pozo en la oscuridad. Después empezaron a oírse susurros, como de mucha gente, pero de algo que no era humano. O sea, parecían voces humanas, pero como que yo estaba seguro que no lo eran. Y entonces el farolillo empezó a moverse, y del pozo de la oscuridad en el armario se acercó una sombra humanoide, llevando el farolillo y vino hacia mí. En cuanto esa cosa se paró frente de mí, a la cama, de repente había más como ellas,
y se pusieron a dar vueltas alrededor del farolillo, flotando en medio de la habitación, cantando como un susurro. Quise gritar, pero no podía, solo observaba. Así estuve un buen rato hasta que simplemente desperté y todo estaba normal. Gracias por leer mi historia. Impresionante cómo el cerebro nos corre cosas sobrenaturales, cómo el cerebro interpreta sombras y sonidos en la oscuridad. El cerebro, aparte de que es una gran herramienta en nuestro día a día, también puede ser nuestro peor enemigo, porque de él hace que tengamos temores y que podamos avistar cosas que no están en ese sitio, en ese momento. Estas 3 historias estuvieron increíbles. Las 3 historias les pongo un 10. Y sabes que si quieres que tu historia sea contada en este podcast en Ecos de la Noche, tienes que mandarnos al correo que aparece en pantalla, que es nochescreepy.yuvaflow@gmail.com. O si no quieres mandarlo por correo porque lo tuyo no es la tecnología, puedes dejarnos en un mensaje en YouTube, en Facebook, en donde quieras que nos encuentres, y tu historia será leída 100%. Aprovecha, esos capítulos son para ti. Hemos llegado al final de nuestro capítulo, el capítulo número 2 de su aclamada sección. Recuerden, no tengan miedo a los ecos de la noche. Chao, chao.